Muy buenos días, bienvenidos a su programa Mate con Libros. Como es habitual, los jueves tenemos un programa especial de nuestro símbolo del migrante, José María Vargas Vila, escritor colombiano. Y hoy presentaremos su obra Ante los bárbaros, El Yanqui, he ahí el enemigo. Panamá, en otro llamado Departamento Colombiano del Istmo, representaba una zona estratégica pero olvidada por el gobierno de la época, que tras la Guerra de los 1000 días cayó en un estado de ingobernabilidad y de debilidades sociales, políticas y militares. La crítica situación se convirtió en caldo de cultivo para movilizaciones y llamados separatistas desde el Istmo, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, cuyo interés radicaba en la construcción de un canal interoceánico que dejara atrás el antiguo modelo de transporte y comercio vía marítima, y además uniera las dos costas americanas, la este desarrollada y la californiana apenas en vía de desarrollo. En estas circunstancias, el gobierno colombiano, en cabeza de José Manuel Marroquí, sucumbió a los intereses estadounidenses y contribuyó a la separación del Istmo, la cual se hizo oficial el 3 de noviembre de 1903. Posteriormente concedió a Estados Unidos durante varias décadas 5 kilómetros de tierra y el control sobre las costas de la ahora República de Panamá. I directed our armed forces to protect the lives of American citizens in Panama and to bring General Noriega to justice in the United States. Los panameños se despertaban bajo un contundente y letal ataque sorpresa. 26.000 soldados y más de 400 bombas estadounidenses caían sobre la ciudad de Panamá, cambiando el curso de la historia política de ese país. Perdieron la vida, huyendo, no y que combatiendo, huyendo porque francamente no hubo una confrontación, nunca hubo una confrontación. El gobierno americano abusó del pueblo panameño. Las cifras oficiales señalan que la llamada Operación Causa Justa, activada la madrugada de ese 20 de diciembre, dejó cerca de 500 muertos, especialmente en el popular barrio de Chorrillo, pero fuentes locales aseguran que fueron unos 5.000 los fallecidos. Lo que pasa es que Estados Unidos entra a geolocalizar a Panamá como un punto vital y los panameños aprovechan esa instancia, esa coyuntura de guerra civil para poner en relieve que Panamá simplemente está abandonada de Colombia, que está en un conflicto interno. En 1899 se desató uno de los conflictos más importantes de esta tierra, la Guerra de los 1000 días. En ese contexto, la participación política del Istmo fue fundamental. Panamá se declaró a favor del Partido Liberal y prestó soldados para la pelea contra el régimen conservador. Con más de 60 combates en las tierras panameñas, el Istmo quedó devastado a finales de la guerra. La separación de Panamá oficialmente comienza con la Guerra de los 1000 días, digamos con todo el proceso de la Guerra de los 1000 días hacia 1902. Ustedes recuerden que termina el conflicto de la guerra con el Tratado de Wisconsin
que es en Panamá, de hecho en el Golfo de Panamá donde está ese barco norteamericano, y finalmente es hacia 1903 que termina el gran proceso de esa pérdida, de esa separación de ese país. Para entonces el ferrocarril de Panamá era el más importante del mundo, ya que unía los océanos Pacífico y Atlántico. El interés norteamericano inicial era negociar con Colombia la cesión de la franja o canal para que fuera la principal vía de navegación interoceánica del continente. El embajador colombiano, el secretario de Estado y el Senado norteamericano firmaron el Tratado Herrán, que fue rechazado tajantemente por el Senado. De repente, llegó la inesperada independencia de Panamá y la ratificación del tratado que dio lugar a la apertura del Canal de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos se reconoció por primera vez a la República de Panamá. La separación del Istmo fue consecuencia de un país que hasta ahora comenzaba a organizarse como soberanía. Ante el olvido en el que las bases centrales del gobierno colombiano tenían a Panamá y las disputas ideológicas entre liberales y conservadores, la separación de Panamá y su instauración como república independiente fue inevitable. Uno de los puntos del Tratado Thomson-Urrutia, firmado en 1914 y ratificado en 1921, fue la indemnización a Colombia por $25 millones por la separación de Panamá. Atención, oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es un eco ya lejano, muy lejano. Viene de más allá del mar Atlante, del mismo corazón de un siglo muerto. Y en la aurora del nuevo siglo repercutió este grito. Vibró sobre los pueblos despedazados, en la orgía de victorias miserables, y hasta en el propio corazón de la tragedia. Siempre mi grito, ante los bárbaros. ¿De cuándo data eso? Fue en 1893, que fundé en Nueva York mi revista ilustrada Hispanoamérica, en el propio campamento de los bárbaros, ante los bárbaros, contra los bárbaros, y los bárbaros oyeron mis clamores, profetizando los crímenes que luego realizaron. La América entera oyó mi grito anunciador y denunciador, y ya no apartó mi nombre de esa campaña contra los bárbaros. Yo la inicié, no tuve antecesores, tuve sucesores. Con el hacha de mi verbo yo les abrí esa trocha. En el sendero que yo tracé, nadie iba delante de mí. Todos los que han venido luego se han visto obligados a seguir mis huellas. Eso ha lastimado la pretensión de muchos, que no pudiendo borrarlas, se han conformado con escupir sobre ellas. Mi sombra los precedía, y no pudiendo alcanzar ni avanzar, esa sombra la lapidaron cobardemente por la espalda. Yo sentí y siento aún el zumbar de esos guijarros, obligados por la inexorable ley del tiempo a marchar a saga mía, que no les dejaba sendero virgen por recorrer, ni laureles primerizos por cegar. En esa larga vía que poblé con mis clamores, los arroyuelos murmuradores no pudieron apagar la voz del torrente formidable, se conformaron con murmurar contra él, haciendo esfuerzos inauditos por igualar sus rumores. Se negaban y me invitaban, como todos mis imitadores, los de mis novelas, los de mi política, los de mi literatura. Cuando hace 30 años yo inicié esta campaña, aparecí tan solitario que cualquiera otro que no tuviera mi tesón y mi coraje habría retrocedido espantado ante esta soledad. De todos los que han venido luego a continuar esta obra, los Jasones de la tribuna, los Ulises del periodismo, los Colones de la diplomacia, no existían mentalmente aún. Los más jóvenes no habían nacido en el riñón de nuestras selvas bravías. Los otros exprimían los pezones ubérrimos de las nodrizas o picoteaban en los prados aledaños al hogar por entre las vacadas pacíficas a la sombra perfumada de los manglares en flor. Los mayores ensuciaban las fojas de las citolegias aprendiendo a deletrear. De mis cotáneos ninguno apareció al lado mío, ni cerca a mí en aquella campaña inicial del antiyanquismo en América.
funciones de diplomacia me llevaron a Roma en 1899 y en 1900 publiqué en aquella ciudad, en la tipografía de Gaetano Pistolesi, mi folleto ante los bárbaros. Ese folleto inició al despertar de un nuevo estado de conciencia en América, el peligro yanqui. Se diseñó claramente todo lo que se ha hecho y dicho después. Derivó de ese grito mío dado sobre las murallas romanas. En 1903 fui a Nueva York y fundé allí Némesis. Fue la cristalización de mi campaña antiyanquista en el corazón de Yanquilandia. El crimen de Panamá tuvo lugar entonces y yo clamé en Némesis, tan alto contra ese crimen que el gobierno de Washington volvió a mirar hacia mí. Némesis perinclitaba para salvarlo a él y salvarme a mí, buscándome una salida honrosa. El gobierno liberal de Nicaragua me nombró su cónsul general en Madrid. Desde entonces, Némesis se publica en París. La violencia de mi actitud frente a la política de los Estados Unidos no ha cesado, ni ha cejado. Es toda esa campaña, hasta el final de la Guerra Mundial, la que aparece en este libro. Este es uno de los libros míos que ha marcado rumbo a la intelectualidad de un continente y ha hecho cristalizar un estado de conciencia en la América pensante. Toda la literatura y toda la política antiyanqui de los últimos 5 lustros en América emanan de las ideas, las teorías y las pasiones que forman este libro. Él fue el alveo del cual han nacido rumorosos y amenazantes todos esos torrentes de elocuencia, de odio y de justicia que descendiendo de la cima irada han llevado con sus rumores una vasta zona ideológica trepidante de la más noble y agresiva idealidad. Este libro no contiene toda mi campaña antiyanqui, lo continúo. No me ha llegado aún la hora de sentarme a la sombra del árbol del silencio, contemplando la proyección de su follaje inmóvil, extendiéndose sobre mí como una mortaja sutil, suavemente perfumada. No, continúo en soltar las águilas de mi verbo, las mismas de mi altanera juventud, y gozo en verlas volar libres y vigorosas, haciendo sonoro el cielo con la vibración de sus alas líricas. No veo próximo el momento de suave pacificación en que entrado en el valle asisiano de la melancolía, no ame ya los grandes vuelos de mis águilas y espere absorto de beatitud el canto del ruiseñor que en el diáfano azul bate sus alas y canta sobre la soledad de una tumba constelada de estrellas, de pie, en todo el orgullo de mi fuerza. Continúo en desafiar las borrascas sin temor al rayo que ha de reducir a polvo mi corazón indomable, y con él mi ensueño de libertad, mi único ensueño, mi vida fue un combate por la libertad, y hoy, acercándome al ocaso de ella, siento el anhelo de combatir tan fuerte como en los días ya lejanos en que entré por ese pórtico rojo que fue mi juventud, a ese campo de todas las batallas que fue mi vida. Ya la noche se acerca y combatiré ante los ojos ciegos de la noche como combatí ante los ojos vírgenes de todas las auroras. Para nadie como para mí fue más justamente dicho el decir de Séneca: vivir es hacer guerra. Y pido al destino que si he de envejecer, pueda ya anciano como Héctor tener en mi brazo la pujanza de Aquiles y escribir con mi pluma, como el troyano con su lanza, el verso de Virgilio. Cómo es bello morir con las armas en la mano, y más si esa arma es una pluma. José María Vargas Vila, agosto 1923.